Esa cama estaba muy buena, esa cobija estaba deliciosa. Bueno, antes de iniciar orando, quiero que vayamos al libro de Génesis, capítulo 12, versículo 2 y versículo 3. Yo quiero leerla en traducción lenguaje actual, es una de mis traducciones favoritas, y versículo 2 y versículo 3. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, con la unción del Espíritu Santo, para el beneficio de cada uno de nosotros. Amén. Con tus descendientes formaré una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti bendeciré a todas las naciones del mundo. Quiero también leerla en PDT, que es otra de las versiones. Te convertiré en una gran nación y te bendeciré. Te haré famoso y haré que seas una bendición para otros. Yo daré mi bendición a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te maldigan, y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Y en la última dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te traten con desprecio, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Yo quiero que ahí en el lugar donde usted está, incline su rostro, cierre sus ojos y oremos al Señor. Coloquemos este tiempo de clase delante de la presencia de Dios para que sea Dios direccionando absolutamente todo lo de cada uno de nosotros. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús en esta mañana, Señor. Gracias, Dios, porque tus palabras, Señor, son una promesa para cada uno de nosotros. Y yo te doy gracias, Dios, por cada uno, Señor, de los que estamos conectados. Gracias por Sandra, gracias por Adriana, gracias por María Enela, Señor, gracias por la vida de la hermana Rosa, Señor, gracias Dios por mi vida, gracias Dios por los compañeros que todavía faltan, Señor Dios, por conectarse, gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das, que tú nos regalas, gracias por tu buen Espíritu Santo que cada mañana, Señor, nos despierta, Señor, y que podemos, Señor, sentirte, Dios, gracias, Padre Santo. Gracias porque tu palabra, Señor Jesús, nos nutre, tu palabra, Señor, nos alienta, nos sustenta, tu palabra cada mañana, Señor, nos inspira, Dios Todopoderoso, a continuar, a seguir creyendo, Señor. Padre, y qué bueno es saber, Señor, que así como tú estuviste con Abraham, tú estás con nosotros, Señor. Que la promesa que tú nos das, Señor, a cada uno de nosotros, Señor Dios, que en nosotros, Señor, en cada uno de nosotros, Señor Dios, tú has hecho y harás, Señor, cosas grandes e inescrutables. Señor, así como lo hiciste con Abraham, Señor, así tú lo harás con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias por bendecirnos. Gracias por cumplir esa promesa, Señor, que tú diste a Abraham. Señor Dios, que se ha visto, Señor Jesús, reflejada, Señor, en los tiempos, Señor Dios, en las generaciones, Dios. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Tu nombre sea exaltado, Dios, tu nombre sea glorificado, Señor, y bendecido en gran manera, Señor. En tus manos estamos, en tus manos, Señor, nos encomendamos y queremos darte gracias a ti, Señor Dios, por lo que vamos a aprender, por lo que hoy tú nos vas a enseñar a través de la vida de Sandra, Señor. Gracias. Gracias, Dios Rey poderoso. Gracias porque yo sé que tu palabra y tu presencia, Señor Jesús, no volverán vacías. Muchas gracias, Dios Rey poderoso. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quiero preguntarles cómo les fue, cómo les pareció la lección número 2. ¿Quién quiere de pronto iniciar? No todos a la misma vez, lo que quieran aportar. ¿Cómo les pareció la lección número 2? Buenos días, Dios les Buenos bendiga a días. cada uno de ustedes. Amén. Usted también, Marianela. La verdad que la lección número 2, o número 1, Ujú. ¿verdad? Porque ya vamos a dar la 2 ahorita. Me pareció mm, bastante interesante, ya que eh, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay unas promesas que Dios nos ha dado, ¿verdad? Que hay unas promesas que están ahí y que si nosotros perseveramos y creemos en Dios, se van a cumplir. Porque muchas veces nos da la duda y pensamos, no, todo esas promesas Dios se las dio fue a Abraham, no a nosotros. Ya a veces cuestionamientos de la mente.
Y tenemos que tener claro eso, que Dios bendijo a Abraham y también hay una promesa que si nosotros bendecimos a Israel, Dios nos bendecirá. O sea, es una bendición que viene de una persona, pero que nos alcanza. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, las bendiciones que Dios nos ha prometido y permanecer para poderlas alcanzar, ¿cierto? Entonces ese es mi aporte. Muy bien, muchas gracias, María. ¿Alguien más quiere aportar? ¿Cómo le parece? La hermana Rosa, no sé si quiere darnos su aporte. La hermana Adriana. Buenos días nuevamente. Sí, a mí me Buenos días, pareció, Adriana. también es una gran bendición, es una gran promesa que tenemos y también es un gran compromiso que nosotros también tenemos de parte de Dios, porque así como en Abraham ha sido bendecida todas las generaciones, en nosotros también son bendecidas nuestras generaciones, ¿no? Y es una responsabilidad también muy grande que nosotros tenemos para con Dios y para con nuestro prójimo, que es de ser de bendición, sobre todo de ese legado que tenemos, ¿no? De dar a conocer a Cristo y que en Él están las bendiciones, que en Él está todo. Entonces, eso es lo que más me impacta, que nosotros tenemos una gran bendición y al mismo tiempo una gran responsabilidad, un gran compromiso de ser bendición para otros en todo sentido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Gracias, Ivonne. Le recuerdo la importancia de leer las lecciones cada semana, porque si las leemos vamos asimilando más esos conceptos y esa es la idea con este módulo, ¿cierto? Hoy tenemos la lección número 2, Historia de la Misión. Y les pregunto, ¿quiénes hicieron la caminata de oración? Recuerdan que en la primera reunión les hice la invitación que por favor hicieran la caminata de oración de ser posible por su lugar cercano, en una comunidad que Dios les llevara a hacerla. ¿Alguno se animó a hacer la caminata de oración o todavía no la han hecho? Sandra, yo la hice, pero yo la hice, pues, antes de que usted lo dijera. Pues no Ujú. sé si ese así o Sí. yo. Ujú. La idea es volver las Ok. caminatas de oración se pueden hacer cada vez que usted quiera, ¿cierto? Orando, obviamente, se lleva la presencia de Dios, Dios pone el sentir a dónde nos vamos a dirigir. Y este punto de la caminata de oración va a ser parte del trabajo que vamos a hacer al final de este módulo. Entonces, la semana entrante, con el favor de Dios, voy a compartirles ya lo que va a ser el trabajo final para que vayan iniciando desde ahora y no les coja el tiempo en la última clase, pues corriendo con este tema del trabajo final, porque es un trabajo con la comunidad, ¿ok? Entonces les animo que por favor vayan orándole al Señor, que les lleve a ese lugar, a ese sitio donde van a hacer esa caminata de oración. Entonces, la unidad número 2 nos habla de historia de la misión y varios de los propósitos de esta lección es mostrarnos cómo fue que el Señor Jesús eh, inició esa misión, ¿cierto? De parte de Dios. ¿Cómo fue que Dios mismo inició esa misión? A través del tiempo nosotros vemos el amor de Dios reflejado. A pesar de que nosotros hemos fallado, Él siempre ha sido ese Padre amoroso, ¿cierto? Entonces, en el principio, cuando el Señor creó todo lo que hoy existe, lo creó el Señor en el capítulo 1 y en el capítulo 2 vemos ese carácter, ese rasgo de Dios, un Dios creador, un Dios que todo lo iba haciendo
con su palabra, ¿cierto? Vemos eso narrado en Génesis 1 y 2. Y hay dos factores muy relevantes que Dios lo creó todo, ¿cierto? Y consideró que todo era bueno y muy bueno en gran manera. Hasta ahí está todo muy excelente, muy bien. En el capítulo 2 de Génesis vemos la creación del hombre, ¿cierto? Y que el Señor crea para él una ayuda idónea y ellos están en esa perfección, en esa relación, caminando en esa belleza, en ese máximo esplendor de la creación de Dios, ¿cierto? Esa armonía perfecta que el Señor inicialmente tuvo desde siempre la tuvo, pero que ellos estaban en ese tiempo caminando en medio de esa perfección. Y en el capítulo 3 ya vemos que esa plenitud deja de ser porque se infiltra el pecado, ¿cierto? Vemos que ahí aparece el pecado en el capítulo 3. ¿Y qué pasa entonces? Ese plan original de Dios eh, queda cambiado, ¿cierto? ¿Por causa de quién? Del hombre. Adán, a pesar de que estaba con Eva en esa plenitud, tienen un quebranto por el tema del pecado. Y vimos en la reunión pasada que esa causa, esa consecuencia del pecado trajo relaciones rotas o quebrantadas, primeramente con Dios, ¿cierto? Vemos que hay una decadencia primeramente con Dios cuando llega el pecado, cuando hay esa infracción de parte de ellos, con ellos mismos, con uno mismo, con la comunidad o los semejantes y con la tierra, con la creación misma de Dios. Entonces, ahí en la clase anterior vimos estos 4 quebrantos, estas 4 caídas que hubo, o sí, 4 quebrantamientos cuando el hombre peca o cuando el hombre comete esa infracción, esa desobediencia. Y ese no era el plan inicial del Señor. Dios en su perfecto amor siempre quiso que nosotros disfrutáramos de esa belleza, de esa perfección. Sin embargo, con Cristo se cristaliza esa misión del Señor, ¿cierto? Cuando Cristo viene a la tierra, vemos todo lo que Él hace por amor a nosotros, viene a la tierra y el Señor, como es de tantas oportunidades para con nosotros, envía al Señor Jesucristo y conocemos a través de los evangelios todo lo que hizo el Señor aquí en el ministerio. Y una de sus oraciones, una oración muy contundente del Señor, es cuando dice que la voluntad del reino de Dios sea hecha aquí en la tierra, que así como es en el cielo, sea acá en la tierra. Jesús ora por ese reino que se ha establecido, que regrese ese nuevo diseño, ese diseño original. A través de esa oración hace ese clamor y Él nos trae hoy para meditar que se haga esa voluntad de Dios y que ese reino de Dios que está establecido en el cielo sea también establecido así en la tierra, ¿cierto? Ese es nuestro clamor, el clamor de nuestro corazón debe ser ese, que el reino de Dios venga a nosotros cada día, que nosotros oremos también porque ese reino permanezca de manera contundente aquí en la tierra, ¿cierto? Y que a muchos pueda llegar esa armonía como la quiso el Señor en el principio. ¿Y cómo va a ser esto, cierto? En medio de tanto caos, porque en medio de tantas cosas que hoy vemos, ¿cómo nosotros podemos impactar nuestra sociedad? ¿Cómo nosotros podemos llevar esa buena nueva, esa noticia de que Jesucristo es el que nos ha establecido a nosotros como embajadores para llevar esa palabra, esa buena noticia a aquellos que no tienen esperanza? ¿Cómo vamos a lograr esto? Quisiera escuchar participaciones de parte de ustedes acerca de esta oración tan contundente que hizo el Señor Jesucristo. Que el reino de los cielos se establezca aquí en la tierra. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué opinas tú, Marianela? ¿Qué piensas tú de esa oración que hizo el Señor, de que la voluntad de Él, Marianela, ¿me estás escuchando? ¿Qué opinas al respecto de la oración que hizo Jesucristo?
de que el reino de los cielos se estableciera aquí en la tierra. ¿Cómo Bueno, piensas que pastora, hoy lo podemos establecer nosotros, seguir estableciéndolo como embajadores? eh, pues llevando su palabra, la verdad, llevando su palabra en todas partes, en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria, a nuestros amigos. Y igual, gracias al Señor nos ha dado la oportunidad de tener casas de paz y allí podemos establecer el reino de los cielos, hablándole a todos de la verdad. Esa es nuestra misión como cristianos. No hay otra, no hay otra, pastora. Donde quiera que vayamos, tenemos que hablar de Jesús. Tenemos Así que hacernos responsables de lo que Él nos encomienda, porque cuando vinimos al Evangelio, cuando llegamos, perdón, cuando llegamos al Evangelio, cuando Dios nos da la oportunidad de servirle, primeramente como que tiene un trato personal con nosotros y trata de ayudarnos a cambiar muchas cosas que tenemos. Y cuando realmente hemos dejado muchas cosas que venimos del mundo, el pecado, todo eso, entonces reflexionamos y decimos, caramba, Dios, la verdad existe. Y así como me sanó a mí, puede sanar a otro. Y vamos convencidos de que si lo hizo conmigo, lo puede hacer con los demás. Y el Espíritu Santo nos ayuda a ayudar a otros a caminar con Jesús. Esa es la misión, pastor. Así es, excelente. Gracias, Marianela, por tu aporte. Escuchemos a Esteban María, que tiene la mano levantada. Hola, Dios los bendiga. Amén, adelante. Eh, Bueno, no, junto con mi esposo creemos de que para que esta oración sea pues como real acá actualmente, ¿cierto? En ese tiempo pues es porque Jesús estaba allá y bueno, pero nosotros, yo creo que Dios nos manda a ser un reflejo de Jesús, ¿cierto? Por eso es que nosotros decimos como, bueno, Jesús es nuestro mayor ejemplo. Entonces, Jesús hacía la voluntad del Padre, o sea, lo que Dios le mandaba hacer, él lo hacía. Entonces, pues junto con mi esposo creemos de que para que esta oración sea real en estos momentos, nosotros debemos de hacer la voluntad del Padre, o sea, a lo que Dios nos mande. Por ejemplo, si Dios nos manda a ir a predicarles a ciertas personas, ir a hacerlo. Por eso es que diga, hágase tu voluntad. Entonces es como hacer la voluntad del Padre, o sea, lo que el Padre quiere hacer a través de nosotros. Yo creo que sería eso. Así es, excelente. Rosa. Pues yo creo que sí, lo que ella aporta es esencial y también como decir algo, nosotros estamos llevados a ir a dar a conocer a Cristo, a la obra de Cristo, a la obra redentora de Cristo. Nosotros tenemos que ir es a dar a conocerlo a Él, que conozcan lo que Él hizo y saber que eso es en el presente y en el futuro. Nosotros tenemos que mirar en el presente, pero también a futuro. ¿Y cómo lo hacemos? Pues primero que todo, pues buscando como lo que tú decías de las caminatas de oración. Orar primero al Señor, que nos lleve al lugar, que nos muestre las personas indicadas. Y esa forma, pues, yo no he hecho la caminata de oración. Me ha pasado que he estado como saliendo cuando salgo por ahí, no sé, me pone el Señor como a orar por esos lugares por donde voy, como por las personas que veo por ahí, que se las veo como en una vida pues tan desordenada y como que me pone a orar por ellas. Eso es lo que pues estaba haciendo como ahora últimamente, como que me pone, que yo voy por ahí caminando y entonces como que voy orando por donde voy pasando. Ok, ¿alguien más quiere participar? Gracias. Hola, otra participación más y continuamos. Hola, muchas bendiciones. ¿Me escuchan? Sí, adelante, pastor. Bueno, cuando Jesús hizo esta oración, venga tu reino. El reino de Dios, primeramente, pues es la salvación hacia la humanidad, ¿verdad? Pero también tiene enfatizado que la esencia del Padre, que es amor, sea dada a conocer
a través de los embajadores que vamos a llevar el reino a donde el Señor nos indique. Entonces vemos que ese amor está como que con unos eslabones, que es misericordia, que es compasión, porque nosotros no podemos decir, yo voy a ir a predicar y le llevo a Jesucristo a la gente, pero la gente tiene hambre, está desnuda. Entonces es como llevar ese reino de una manera integral, de una manera que la persona diga, oye, verdad, tienen a Jesús, no solamente me están predicando que yo necesito salvarme, sino que también están viendo que hay en mi entorno una situación que Jesús los está usando para hacerme saber que me ama, porque el amor de Dios no es de palabra, el amor de Dios creo que se manifestó en acción a través de Jesús y que Jesús cuando vino aquí mostró el reino de una manera integral para la humanidad y yo creo que esa es nuestra responsabilidad cuando Jesús hace esta oración, venga tu reino, o sea, lo que está en esencia en el cielo tiene que ser traspasado a través de nosotros, no solamente llevando un evangelio de salvación que está muy bien, pero ahora el evangelio tiene que ser acompañado de otros ingredientes, que si la persona está enferma, el amor de Dios lo quiere sanar. El amor de Dios, si está su vida en caos, lo quiere restaurar. Que si tiene el matrimonio hecho pedazos, el Señor puede venir a hacer algo. Y que se le lleve ese evangelio de oportunidad, ese evangelio que realmente la persona sienta, oye, Jesús entró en todas mis áreas. Y Jesús no solamente me vino a salvar, sino que está interesado en esto que yo pensé que no era importante. Así es. Muchas gracias. No sé qué están visualizando en la pantalla. ¿Están visualizando las diapositivas? Sí, Sí, ok. Sí, Bueno, sí. entonces, viendo ante esta pregunta, que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra, ¿cómo vamos a hacer? Una de las grandes respuestas es viendo a cada persona como una oportunidad de que sea un embajador de parte de Dios, viéndolo como ese diseño que Dios quiso originalmente, ¿cierto? Para todos nosotros, y Él lo ha querido siempre así. Su voluntad es que todos seamos salvados. Entonces, que nosotros podamos ver en nuestros semejantes una oportunidad para hablar del amor del Señor, aún que ese ruido también lo haga nuestra misma vida, un ruido en el buen sentido de la palabra, porque en mi barrio, en mi lugar donde vivo, mucha gente ve mi testimonio, ve mi manera de vivir y eso habla sola, eso habla sin necesidad de palabras, ¿cierto? Entonces, mi testimonio, muchos lo están viendo, muchos están mirando cómo me comporto, cómo actúo, cómo es mi forma y mi estilo de vida. Y eso habla por sí solo. Entonces, eso es otra manera de hablarle a otros. Contra eso nadie puede callarnos a nosotros. Mire que en la calle tú puedes hablarle en el barrio a alguien y te dice, no me interesa, pero no pueden quitar de su vista, de su vida, ese testimonio que nosotros estamos mostrando, ¿sí? Eso no se puede quitar porque simplemente contra eso no hay, como dice la palabra, no hay ley, no hay nada que pueda ser opacarlo porque él habla por sí solo. Entonces, al llevar esas buenas nuevas, estamos estableciendo ese reino de Dios aquí en la tierra, el reino de los cielos aquí en la tierra, por todo ese quebrantamiento que hay hoy día. Hoy día vemos que hay mucha apatía con las cosas del Señor. Mucha gente no quiere compromiso con las cosas del Señor, con conocer a Cristo, ¿cierto? Y tener una relación personal. Ahora, ¿cómo vamos a hacerlo, cierto? ¿Cómo vamos a llevar a cabo esa misión? Déjenme les comparto un video, les voy a compartir un video que nos habla y quisiera que por favor tomen nota de todo lo que les parezca interesante de este video, ¿ok? Que vamos a compartir acerca del mismo. Entonces, permítanme, les comparto este video. Es la justicia de Dios. Entonces, estamos atentos, por favor. El sonido. Me dicen si lo escuchan.
Si fueras una mantis religiosa, sería socialmente aceptable devorar a tu ¿Te pareja. gusta? Y si eres un tejón, no tienes en cuenta a los otros animales. No te importa. Si eres un panda con gemelos, es normal abandonar a uno para cuidar del otro. Pero si los humanos hacen cualquiera de estas cosas, diríamos que es malo, indebido o injusto. Sí, ¿por qué es así? Porque a los humanos les importa tanto la justicia. La Biblia tiene una fascinante respuesta a esa pregunta. En la primera página, los humanos son separados de todas las otras criaturas como la imagen de Dios. Los representantes de Dios que gobiernan el mundo según su definición del bien y el mal. Esta identidad es el fundamento de la perspectiva de la Biblia acerca de la justicia. Todos los humanos son iguales delante de Dios y tienen el derecho de ser tratados con dignidad y rectitud, sin importar quién seas. Eso sería bonito, si todos hiciéramos eso. Pero sabemos cómo funciona el mundo en realidad. La Biblia también trata ese tema. Nos muestra cómo estamos constantemente redefiniendo el bien y el mal a nuestra conveniencia, a costa de los demás. Exactamente. Autopreservación. Entre más débil es alguien, más fácil es tomar ventaja de ellos. Entonces, en la historia bíblica, vemos que esto sucede a nivel personal, pero también en familias y luego en comunidades y en civilizaciones completas que crean injusticia, especialmente hacia los vulnerables. Pero la historia no termina ahí. De entre todo este desastre, Dios eligió a un hombre llamado Abraham para empezar una nueva clase de familia. Específicamente, Abraham debía enseñar a su familia a guardar el camino del Señor, practicando rectitud y justicia. Practicar rectitud. Esa es una palabra de la Biblia que en realidad no uso mucho. Pero lo que me viene a la mente es ser una buena persona. Pero, ¿qué significa eso? Ser bueno. La palabra bíblica hebrea para rectitud es tzedekah. Es un estándar ético que se refiere a las relaciones correctas entre la gente. Es acerca de tratar a otros como a la imagen de Dios. Con la dignidad dada por Dios que ellos merecen. Esta palabra, justicia, es la palabra hebrea mishpat. Se puede referir a la justicia retributiva. Por ejemplo, si robo algo, pago las consecuencias. Exactamente. Sin embargo, con mayor frecuencia, mishpat se refiere a la justicia restaurativa. Esto significa buscar a las personas vulnerables de las que se está tomando ventaja y ayudarles. Exacto. Algunas personas le llaman a esto caridad. Pero mishpat es mucho más que eso. Significa tomar medidas para abogar a favor del vulnerable y cambiar las estructuras sociales para prevenir la injusticia. Así que la justicia y la rectitud se refieren a una radical forma de vivir desinteresadamente. Sí, encuentras esta idea por toda la Biblia, como aquí en el libro de Proverbios. ¿Qué significa juzgar con justicia? Hablar por aquellos que no pueden defenderse. ¿Y qué significan estas palabras para los profetas como Jeremías? Rescatar al despojado de manos de su opresor y no tolerar opresión o violencia contra el inmigrante, el huérfano o la viuda. Y como aquí, en el libro de Salmos. El Señor hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos, pero frustra el camino a los impíos. ¡Wow! ¿Él frustra el camino a los impíos? Sí. En hebreo, la palabra impío es rasha, significa culpable o errado. Se refiere a alguien que maltrata a otro humano, ignorando su dignidad como imagen de Dios. Entonces, la justicia y la rectitud son cosas importantes para Dios. Exacto. De eso debía tratarse la familia de Abraham, los israelitas. Terminaron como esclavos inmigrantes, siendo oprimidos injustamente en Egipto. Así que Dios confrontó la maldad de Egipto, declarándolos rasha, culpables de injusticia. Así que Él rescató a Israel. Pero la trágica ironía de la historia del Antiguo Testamento es que este pueblo redimido terminó cometiendo los mismos actos de injusticia en contra de los vulnerables. Así que Dios envió profetas que declararon culpable a Israel. Pero ellos no eran los únicos. Hay injusticia en todos lados. Sí, algunas personas perpetran activamente la injusticia. Otros reciben beneficios o privilegios de las estructuras sociales injustas que dan por sentadas. Tristemente, la historia nos muestra que cuando los oprimidos obtienen poder, frecuentemente ellos mismos se convierten en opresores. Así que todos participamos en la injusticia, activa o pasivamente, incluso involuntariamente. Todos somos culpables. Este es el sorprendente mensaje de la historia bíblica. La respuesta de Dios para el legado de injusticia de la humanidad es darnos un regalo: la vida de Jesús.
Él logró rectitud y justicia y aún así murió en lugar del culpable. Pero luego Dios declaró a Jesús como el justo cuando Él se levantó de entre los muertos. Así que ahora Jesús ofrece su vida al culpable para que ellos también puedan ser declarados justos delante de Dios. No por algo que ellos hayan hecho, sino por lo que Jesús hizo por ellos. Los primeros seguidores de Jesús experimentaron esta justicia de Dios no solo como un nuevo estatus, sino también como un poder que cambió sus vidas y los motivaba para actuar en maneras sorprendentemente nuevas. Sí, si Dios declara a alguien justo cuando no lo merece, la única respuesta razonable es ir y buscar rectitud y justicia para los demás. Esta es una manera radical de vivir. No siempre es fácil o conveniente. Es muy valiente convertir los problemas de los demás en mis propios problemas. Esto es a lo que se refería Jesús por amar a tu prójimo como a ti mismo. Es una vida de compromiso, motivada por las palabras del antiguo profeta Miqueas. Dios te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti. Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Ok, viendo este video, escucho sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes acerca de esta misión? De la misión que Dios nos ha encomendado, que el cielo se ha establecido aquí en la tierra, que su reino se ha establecido en la tierra, respecto a lo que vimos en el video. Hola. Adelante, Manuel. Bueno, hermana, de lo que vemos desde el principio es como en el hombre se establece como una serie de posiciones entre el uno y el otro. Entonces, lo que Dios observa y que nos permite observar o nos muestra para que veamos es que en esta injusticia Dios siempre tiene un plan. Inicia con Abraham, ¿no? Y inicia con Abraham y la familia, empezando desde la familia, para transmitir esa equidad. Y vemos cómo eso transcurría a lo largo de la historia, a lo largo de las naciones que habían alrededor, y Dios envía a profetas también que hablen justicia, equidad, y le declara eso al pueblo, y que el mejor regalo de Dios es el Señor Jesucristo, y a nosotros como iglesia nos ha preparado toda esta serie de pautas y manual y historias que vemos, que nos permite analizar la historia y los diferentes eh, estados en que está el hombre, unos procurando la justicia propia o el beneficio propio y en detrimento de otro. Entonces, vemos que Dios nos enseña a través de Cristo y de su palabra, y el rescate de Dios con nosotros, la equidad, cómo nosotros somos por Dios restaurados, tratados, traídos hacia sí, nos enseña eso para que también lo practiquemos. Y que Cristo, además de tener en Él la equidad, también tenemos ese gozo de una llenura, de una plenitud de Él, una restauración, y que nos da suficiente como para poder ver alrededor la necesidad, y así también nosotros poder en Él, y buscando la respuesta en Él, esa equidad para con los demás, Así para es. la humanidad, es decir, de entrar en la misión que Él nos mostró Él mismo y que nosotros estamos participantes de ello. Excelente. Es una misión que todavía no ha terminado, ¿cierto? Gracias por ese aporte tan hermoso. Manuel, es una misión que sigue, que continúa. ¿Y cómo reflejamos nosotros esa misión? Haciendo lo que Dios quiere que hagamos, como lo que hablamos al comienzo, las caminatas de oración. No es solamente una vez. Esas caminatas de oración, el Señor, el mismo Espíritu Santo nos pone esa carga para ir mientras vamos caminando
sin hacer tanto ruido como cuando uno va hablando con alguien, se puede ir con alguien más que nos acompañe, oramos antes de salir y que el Señor nos direccione hacia dónde vamos y que nos muestre creativamente podamos ver cuando vamos caminando por las calles la necesidad, lo que hace falta, lo que el Espíritu Santo quiere hacer en esa comunidad. Pero todo eso va bañado por la oración, direccionado por el Espíritu Santo, ¿cierto? No es algo que hacemos por emoción, sino que tenemos esa conciencia de que el reino de Dios mismo se ha establecido aquí en la tierra. Y es una manera de establecerlo, porque hemos escuchado testimonios y yo he sido testigo de que cuando se hacen caminatas de oración, los hermanos han testificado de que han orado en lugares donde, por decir algo, puntos donde consumen muchas drogas y allí con hacer caminatas de oración, pararse a orar allí con, obviamente con la discreción del caso, ¿cierto? No vamos a provocar a las personas que aún no conocen, pero sí Dios nos da la sabiduría para hacerlo y Dios se ha movido a través de estas caminatas de oración. Por ejemplo, nosotras, una vez que impactamos en un barrio llamado La Esperanza, llegamos allí, al principio la gente muy reacia y hay una, en la orilla del río, ahí se inunda, pues cuando llueve el río se crece y se mete por todo ese barrio, que es un barrio de escasos recursos. La gente muy reacia y muchos puntos de drogas, sobre todo ahí cerca del río. Hicimos un ayuno mediodía allí y desde que se hizo ese ayuno el Señor rompió algo algo pasó, un cambio hubo allí en las damas, en algunas damas que estaban escuchando lo que nosotros estábamos hablando. Entonces sí vale la pena hacer eh, estas caminatas de oración, hacer todo lo que tiene que ver y todo lo que nos ayuda a traer el reino de Dios aquí a la tierra. No dependemos de nosotros mismos, dependemos de Dios. Él es el dueño de la cosecha y depende de Él que sea fructífero, pero depende de nosotros hacer nuestra parte natural para que Él se refleje y haga lo sobrenatural. Marianela y luego Rosa. Cuando hablamos de justicia, ¿será que la única justicia que es verdadera la de Dios, verdad? Porque aquí hay eh, mucha injusticia, ¿verdad? En todas partes hay injusticia y muchas veces nosotros también somos injustos. Eh, entonces, lo que nosotros debemos impartir es la justicia y como decía el video, la justicia, la misericordia, aquellas personas que lo necesitan y tener sensibilidad por el otro, sensibilidad ante la necesidad que tiene la persona, eh, con una palabra, con algo. Y yo he visto que en medio de estas enseñanzas, y mucho antes la pastora nos había enseñado que es bueno llevar la palabra y también llevar algo de comer, ya llevar, no solamente ir con las manos así, vacías. Eh, Jesús, Jesús daba de comer, Jesús saciaba en todos los sentidos de la palabra. Y esto es lo que uno debe tener, llevar la palabra, pero también llevar eso, para que la persona sepa que Dios responde, porque hay necesidad. Y vemos que hay mucha gente viva que quiere aprovecharse de los demás. Y allí es donde nosotros podemos orar, podemos decir, Señor, podemos decirle al otro, mira, una palabra, porque a veces nos volvemos como, perdona la palabra, como idiotas, no nos sabemos defender, ¿verdad? Y una cosa, dice el Señor que seamos mansos. Él no nos habla que seamos idiotas, porque en la palabra no dice, Él solamente dice seamos mansos, seamos justos, seamos misericordiosos. Nosotros tenemos la capacidad de saber cuando están abusando de nosotros, ¿ya? Y nos dejamos abusar. Y eso es, no impartimos justicia con nosotros mismos. Y nosotros tenemos que poner un par con nosotros mismos y con los demás, porque Jesús nos enseñó a eso,
¿ya? Jesús nunca se dejó de los fariseos, siempre le respondió a los fariseos como tenía que responderle. Muchas veces nunca se dejó que los fariseos pasaran por encima de él, jamás. Él siempre habló como tenía que y defendió la palabra y aprendemos de él. Sí, Amén. amén, somos llamados a ser pacificadores, pero vemos como hay momentos donde la gente de pronto no va a recibir el mensaje, ¿cierto? Y eso puede pasar muy frecuente, pero vemos cuando Pablo entra al Areópago, las reacciones que hubo allí. Unos se burlaban, otros le dijeron, ya te oiremos acerca de esto, y otros le escucharon. ¿Cómo reaccionó Pablo ante esa escena? Ante los que se burlaban, él no se quedó rogándoles, él se levantó de allí. Ante los que dijeron, ya te oiremos acerca de esto, hay una oportunidad para volver a preguntar, ¿cuándo podemos volver? Y ante los que escucharon, pues se les comparte la buena nueva, ¿cierto? Pero no, la idea no es que vamos a estar correteando al que no quiere escuchar. Jesús es un caballero y no somos llamados a contender por causa de la palabra, sino ser esos pacificadores, pero en el momento en que vemos que hay personas que no quieren escuchar, simplemente nos dirigimos hacia otro lugar donde nos quieran escuchar, ¿cierto? Eso lo vemos a través de la palabra y es un filtro que encontramos en el DMD, el semáforo. Ahí nos podemos dar cuenta, los que han visto DMD, cómo reaccionar ante estas situaciones, basado en hechos, palabra, cuando Pablo frecuenta uno de los lugares donde evangelizó. Rosa, adelante. Gracias, Mariana. Podemos ver que mirando el video nos muestra que las relaciones generalmente pues son injustas. Nosotros generalmente siempre el más fuerte siempre pisa sobre el más vulnerable. Pero también vemos que dice que Jesús murió y que Él es justo, ¿cierto? Y Él murió para que nosotros aprendiéramos también a ser justos, a ser, pues, a tratar las personas de igual. No nosotros creernos superiores a los demás. Y esto me muestra pues que nosotros, aún conociendo de la palabra, a veces practicar la justicia nos es muy difícil, porque miraba y analizaba que es ayudar al que es vulnerable, al que necesita, al que está ahí, que no tiene como capacidad tanto espiritual como económica, y a veces nosotros en las congregaciones no hacemos eso. Nosotros estamos bien económicamente, no nos falta nada, no nos falta la vivienda, la comida, nada, ¿cierto? Pero nosotros no miramos al que está ahí, que necesita, que de pronto llegó sin tomarse un trago de café, que no tiene de pronto con qué ir a comer y todo eso, y nosotros no hacemos eso, nosotros no, hasta la canasta de amor es que pesa, pero es vacía, y que es de amor y es vacía. Entonces yo me ponía a mirar eso en estos momentos, y si Jesús antes nos da ese ejemplo de ser justos, de ser misericordiosos, de vivir en humildad, y nosotros no, nosotros en las congregaciones a veces nos creemos más que los demás, que es mejores líderes, que mejor es tal cosa. Entonces, de verdad que nos falta de verdad buscar mucho la presencia de Dios para alcanzar esa misericordia y esa humildad. Sí, sí, nosotros somos llamados a ayudar, ¿cierto? Al pecador, es lo que quiso el Señor Jesús, es lo que siempre ha querido, para que participemos con Él en esa restauración. Y también nos vamos a encontrar con personas que quieren sacar provecho, ¿cierto? Entonces, ¿cómo saber quién quiere sacar provecho? Porque muchos llegan por el beneficio físico, pero no quieren un cambio. Entonces, ¿cómo actuar allí? La oración es el filtro principal. El filtro de la oración nos va a llevar a tener carga por esas personas para ayudarles y enseñarles, decirles, mira, toma este versículo y hazlo vivo en tu vida, que el Señor escucha la oración, tomar un versículo y enseñarle a las personas, mira, haz vivo este versículo y llévalo en oración, que el Señor a ti también te escucha, Él también te va a ayudar, pero yo también voy a hacer mi parte de ayudarle, ¿cierto? De mostrarle ese amor tangiblemente, porque de eso se trata, pero que también esa persona aprenda en el proceso de que se le está ayudando tangiblemente a que hay un Dios que le escucha, un Dios que quiere también restaurar su vida, ¿cierto? Y la idea es que a través del filtro de la oración nosotros nos movamos a esa misericordia, a ayudar a estas personas, ¿cierto? Pero que
Tristemente hay muchos que quieren sacar ese provecho, pero no quieren un cambio en lo espiritual. Entonces, por esa razón, la oración nos va a direccionar de la mejor manera para ayudar, porque no es suficiente con decir Dios te bendiga y como dijo la hermana Rosa, y el otro aguantando hambre allá, y uno bien tranquilo aquí con la cocina llena de cosas, pero el hermano de la misma familia de la fe pasando trabajo. Entonces, yo pienso que el amor tangible de Dios es importante porque la gente quiere escuchar, pero también quiere ver reflejado con acciones lo que nosotros hablamos, ¿cierto? Entonces a nosotros nos corresponde llevar esa palabra, nos corresponde ser esos agentes y nos corresponde ayudar tangiblemente, demostrar ese amor de una forma que se pueda evidenciar y la gente lo pueda ver, ¿cierto? Pero que el Espíritu Santo nos direcciona en todo esto. Él sí sabe quién realmente es el que necesita de esa ayuda, porque nosotros muchas veces por la emoción nos vamos a lo que vemos, pero el Señor sí sabe quién tiene la necesidad, aún dentro de la misma congregación, porque pasa que dentro de la misma congregación también hay personas que están viviendo situaciones de escasez. Hermana Ivonne. Bueno, es que tengo la cámara apagada para que no se me vaya a caer el internet. Bueno, yo pienso algo y es que hay algo que me ha llamado mucho la atención en lo del libro y es que mencionan, por decir en la lección, Dios mencionaba mucho la obra de renovación del Espíritu Santo. Yo pienso que el Espíritu Santo es importante en este proceso de compartir el Evangelio, porque él es el que realmente sabe cuál es la necesidad que tiene la gente, tanto espiritual como económica, ¿cierto? Y es dejarnos llevar por él. Que días escuchaba una frase que toda la semana ha estado como en mi mente y dice, no invites a Dios a tus planes, acepta los planes de Dios. Y muchas veces nosotros queremos colocar a Dios en nuestros planes, ¿cierto? Ay, Señor, bendice esto, bendice lo otro, cuando realmente nosotros debemos de preguntarnos si realmente Dios está ahí, ¿cierto? Entonces es como tener presente eso, Señor, ¿en qué quieres, en qué obra tú me quieres usar? ¿En qué obra y cómo lo quieres hacer? Entonces pienso que el Espíritu Santo es una persona, creo que ya todos lo sabemos, y que es importante tenerlo presente en todas nuestras acciones, en absolutamente en todo y aún lo que vayamos a hacer. En la iglesia, cuando nosotros iniciamos Casas de Paz, nosotros comenzamos a orar por una listica acerca de los actos de amor y así colocamos. Entonces, un acto de amor es que usted llame y salude a alguien. Un acto de amor es que usted vaya donde la vecina, lógicamente guiada por el Espíritu Santo. Si la vecina necesita que usted le lave la ropa, si la vecina necesita que usted le ayude con arreglar los trastes. Son cosas pequeñas, pero son cosas que quedan en el corazón de la gente, siempre y cuando seamos direccionados por él. Entonces, quería como compartir eso. Así es. Con el solo hecho de hacer una llamada telefónica, eso le mueve el corazón a una persona, pero más cuando esa persona ve que para nosotros es importante, ¿cierto? Con pequeños actos de amor. Y eso hace una mella en el corazón del que recibe esto. Ahora también cuando uno lo hace partícipe en la congregación, de que se involucre, se sienta parte de la familia, también es una gran bendición para muchos. Entonces hay muchas maneras de llegarle a las personas y que no va a ser pues un gasto astronómico, pero que sí va a causar un impacto muy grande. Con solamente una pastilla en un momento oportuno, cuando alguien tiene un dolor de cabeza, entonces tenemos esa intencionalidad de parte de Dios, somos intencionales en lo que hacemos y vamos un poquito más allá y eso genera algo muy, muy bonito en las personas que lo reciben. Y no necesitamos grandes. Sandra, Adelante. y también quería, pues, porque uno dice el prójimo, ¿cierto? La palabra es muy clara cuando dice el prójimo es la persona que está cerca. Entonces, ¿qué tal realizar esos actos de amor con la familia? Y a mí me pasó, se lo digo, a mí me pasó con mi hermana. Yo no soy muy buena para llamar. O sea, a mí cuando Dios a mí me inquieta hacer algo, yo lo hago, ¿cierto? Pero yo no soy muy buena para llamar. Y recuerdo que yo había sacado la lista de los oicos, los familiares y todo eso que voy a hacer con ellos después de haber orado. Y recuerdo tanto que el Espíritu Santo me decía, llama a tu hermano.
Yo decía, "Pero es que yo no soy buena para las llamadas", y yo misma en ese momento entré en una, no, yo no soy buena para las llamadas, llama a tu hermano. Y me acuerdo tanto que ese día lo llamé en la tarde, él estaba trabajando y él se asustó, es que, ¿qué hubo? ¿Qué pasó en la casa? Yo no, nada, es como usted nunca llama. Entonces, y eso se le quedó a él ahí. Yo no quería saber cómo estabas, quería saber cómo le está yendo en el trabajo, de verdad que estaba como inquieta y preocupada por eso. Porque en realidad, o sea, cuando Dios coloca la inquietud por alguien, Dios a uno le muestra la necesidad de esa persona. Entonces comencé y él quedó impactado con eso, porque, vea, me llamó, ¿cierto? Entonces son como cosas así, y qué bueno hacerlo con nuestra casa. O sea, Sí, qué bueno comenzar a hacer esos actos de amor con nuestra familia. Yo sé que muchas veces en la familia hay muchas veces desgaste y muchas veces dificultades y todo eso, pero qué bueno comenzar a orar por nuestra casa. Qué bueno comenzar a tener esos actos de amor con nuestra familia. Qué así bueno. es. Que- Total. En Cristo Dios nos enseña y este módulo, el propósito también es ese, crear en nosotros esa conciencia, entender que debemos ser intencionales, que no solamente las oraciones deben ir encaminadas hacia mí, sino que tiene más mérito cuando yo me encamino a orar por otros, ¿cierto? Obviamente yo también tengo mis peticiones, pero que el Señor vea que ese amor al semejante, a las personas que considero superiores, tiene un puesto muy importante, ¿cierto? Para mí, como hijo de Dios. Cuando yo entiendo mi identidad en Cristo, voy a entender qué es lo que a Él le parece más importante y voy a ver una oportunidad en toda persona que me encuentro, ¿cierto? Empezando por mi familia, con mi testimonio, cómo hago para que se interese también por llegar a Cristo, con mi forma de hablar en la casa, porque una cosa es como yo me comporto en la iglesia y otra es realmente cómo soy en mi casa, ¿cierto? Entonces, eso evidencia mucho de ese rol que tenemos nosotros, así como aquí está en pantalla, no sé si lo ven, en 2 Corintios 5:16, que somos del 16 al 20, somos nuevas criaturas, pero que si somos esas nuevas criaturas, ya todo lo viejo pasó, no tenemos por qué estar arrastrando con lo viejo todavía, somos nuevos en Cristo. Y si somos nuevos en Cristo, aún nuestras formas de pensar, nuestros gustos deben ir cambiando, pero un gusto con amor, no porque me lo asignaron con una carga de que me toca ir, de que tengo que hacerlo, sino por amor lo hago, porque ya soy nuevo en Cristo y eso ¿quién lo hace? Solamente lo hace el Espíritu Santo. Él es el que nos ha llamado a tener un nuevo pensamiento, a que todo es nuevo en Él y que nosotros somos aquellos que llevan esa reconciliación a los que no conocen esas buenas nuevas, como lo vimos en la clase pasada, cuando Cristo inicia el ministerio, Él dice, yo soy ese favor para ustedes, aquí me tienen frente a ustedes, ¿cierto? Él es nuestro favor, hoy día para nosotros lo sigue siendo. Y tenemos un gran privilegio como hijos de Dios al ser embajadores del nombre de Cristo. Pero cuando llegamos al Evangelio no tenemos ni idea de que Él nos va a capacitar, de que todo lo va a ir haciendo porque quiere que también otros se enteren de esa buena noticia, ¿cierto? De que esa bendición, como se la prometió a Abraham, sea para todas esas familias de la tierra y que en nosotros serán benditas muchas familias porque nosotros somos ese Israel espiritual que lleva la palabra de Dios y que no solamente se queda esa miel allí en ese frasco, sino que va a ser compartida con muchos. Qué bonito que es el Señor, que lo bueno que Él hace en mi vida, todo lo bueno que Él hace, yo soy testigo para hablárselo a otros y decirles, mira, Dios me sanó de una enfermedad, Dios me ayudó en esta situación, Él me ayudó cuando menos lo esperaba, ¿cierto? Entonces, qué bueno nosotros poder contagiar al mundo con ese favor tan lindo que Dios hizo a nosotros, ¿cierto? Poderles mostrar a otros que Él hace cosas que solamente Él puede hacer y que vengan y lo experimenten también, ¿cierto? Que vengan y lo vivan. Y ante todo esto, hay una pregunta que quiero que le tomen nota, capture. Lo voy a llevar a sala 5 minutos para que compartan e interactúen con estas dos preguntas. Ante esto que hemos hablado, lo que es hacer la misión de Dios, que es esa misión de Dios, que el reino de los cielos se establezca aquí en la tierra. ¿Qué ves en tu comunidad? ¿Y cómo se vería tu comunidad si esa oración de Jesucristo fuese respondida ya en el día de hoy a través de nosotros? ¿Cómo impactaría nuestro lugar donde vivimos, el barrio, lugar cercano, qué sé yo? ¿Cómo impactaría esa comunidad, esa oración de Jesucristo?
Entonces, no sé si ya le tomaron notas para enviarlos a salas. Me avisa, por favor. 5 minuticos los voy a mandar. ¿Ya puedo llevarlos a sala? O si desean, le voy a tomar un capture y lo pongo en el grupo. Vamos a tomarle el capture aquí. Sí, ya tomamos la foto. Vamos a ponerlo en el grupo. Ahí la puse en el grupo, ¿listo? Entonces, lo voy a enviar a salas. Permítame un momento. 5 minutos y luego compartimos unas 2, 3 participaciones, ¿ok? Vamos a aceptar la invitación. Ok, mis hermanos, vamos a esperar a que terminen de entrar los compañeros para compartir unas 2 participaciones y seguimos. Entonces, alguien que quiera participar en relación a esta pregunta que nos confronta de alguna manera, nos Hola, sí. confronta. Adelante, Manuel. Bueno, nosotros vimos tanto la hermana allá en Coveña como acá en Cartagena. Lo que vemos allá, dice ella, de que la comunidad es muy apartada de lo religioso, aún en, en las caminatas de la celebración de la Virgen y esas cosas de la Iglesia Católica están abandonadas, se ven vacías. Entonces, una pastora le decía de que es mejor porque no está la gente involucrada en la religión, pero vemos que también no está con el oído presto a escuchar el evangelio. O sea, por sí mismo no. Yo le comentaba que acá también en Cartagena, donde yo vivo en el barrio del Pozón, he vivido en unos barrios, vivo ahora, todo ha cambiado, pero acá la gente es muy dada a las fiestas y al trago y a eso, pero que acá pocos rechazan cuando uno se acerca a hablarles de la palabra. La gente acá es mucho más como sumisa a escuchar la palabra. Entonces, tanto en una comunidad como en la otra, también está otro participante con nosotros, vemos de que hemos aprendido algo desde la capacitación de DMT, que es que hay herramientas que a veces nosotros antes íbamos, evangelizábamos y pensábamos que con eso ya cumplíamos delante de Dios o llevarlo a la iglesia, pero hemos entendido de que es un acompañamiento con ellos hasta convertirlos en discípulos que entiendan de que son multiplicadores también de discípulos. Entonces vemos otra herramienta también es que la oración es la que cuando oramos y el Señor, la dependencia del Espíritu de Dios nos manifiesta o nos indica, vamos a lo seguro ya y la gente está siempre expectante de una palabra que sea llena de autoridad, de poder, de que la presencia de Dios esté ahí, la unción esté ahí para caminarle, esté apartada de Dios, sea religioso o no. Entonces es de nosotros, yo pienso que la necesidad que vemos y que ahora nos muestra el Espíritu de Dios es que mediante la oración por ellos, limpiando ese terreno, preparándolo, y luego la dirección de Dios nos lleva a una acción segura y que es la voluntad de Dios y que el Señor no se equivoca para ir y atender a la comunidad. Así es. Mire que en la palabra dice que la mies es mucha, o sea, está a punto de dañarse tanta fruta que está por recoger, ¿cierto? Uno dice, bueno, ¿y dónde está cuando vamos a la calle y vemos a veces tanta apatía, ¿cierto? En muchas personas. Pero el Señor dice en su palabra a través del principio de la cosecha, ¿cierto? De esos principios que están allí, que Él es el que pone esa necesidad en los corazones que están allá afuera y que de Él depende el crecimiento, no de nosotros. Nosotros solamente somos esos instrumentos que van a llevar esa palabra que el Señor por su misericordia nos usa, pero que en medio de ese trabajo nosotros debemos
mirar a esas personas como semejanza, imagen y semejanza de Dios, que más que traer almas a la iglesia, son personas, son seres humanos que merecen respeto, merecen un acompañamiento, y tanto así el respeto se merece en nuestro mismo testimonio, porque mucha gente no llega a los caminos de Dios porque ven un testimonio que se contradice con lo que va y se habla, ¿cierto? Entonces muchos dicen, ay, aquel que va y viene y habla de Dios, pero miren la vida de esa persona como es. Entonces, nuestro testimonio es una pieza clave al momento de ir a hablar. Es lo que va a reforzar esa obra que nosotros vamos a hacer, que Dios nos, por su misericordia nos usa. Si nosotros tenemos un buen testimonio, somos buenos vecinos, demostramos y honramos a Cristo a través de nuestras acciones, eso va a tener mucho peso en aquellas personas, por muy reacias que estén para escuchar la palabra. Y como les dije ahora, contra eso no pueden callarnos, porque nuestro testimonio habla por sí solo. Nuestro testimonio habla por sí solo. Entonces, eso nadie lo va a poder callar. Adelante, Rosita. Nosotros analizamos que pues, la comunidad está muy falta de fe, ¿cierto? Y tiene muchos el corazón muy endurecido para escuchar la palabra de Dios. Y entonces, eso pues ha sido como se dice, entonces es la oración la que necesitamos hacer para romper todas esas barreras. Y si Dios hiciera ese milagro, pues nosotros miramos que pueden pasar pues varias alternativas. O sea, muchos van a caer a los pies del Señor, van a cambiar su vida y van a ser transformados, ¿cierto? Pero también muchos solamente van a ir por el milagro, van a ir a buscar siempre el milagro. Cuando están bien se apartan y cuando necesitan otra vez el milagro vuelven. Pero Así entonces es. también llegamos a la conclusión de que la obra no es de nosotros, que la obra es de Dios, que nosotros somos los que debemos de seguir constantes en oración y constantes en predicar la palabra, y ya el Señor hace su obra a su tiempo. Así es, gracias, Rosa. Y mire que en la lectura, en la lección número 2 vimos historias como este hombre Titus Roberts, que él fue el fundador del metodismo libre, porque el fundador inicial fue John Wesley, ¿cierto? Luego muere John Wesley, pasa el tiempo, él dejó su legado, y en ese tiempo de Juan Wesley se generó un avivamiento tremendo, ¿cierto? Juan Wesley impactó, pero no solamente se quedó en el punto de querer hacer las cosas, sino que accionó, lo llevó a cabo. De Juan Wesley vemos muchas cosas como en las escuelitas. En el tiempo de Juan Wesley fue que se implantaron esas escuelitas dominicales para enseñarles a leer a los niños. De ahí es que se origina, de ese tiempo es que se originan las escuelas para los niños en la escuelita dominical. Entonces, mire, que no solamente nos debemos ir a buenas intenciones, sino que es necesario accionar. Hombres como Titus Roberts vio que con el tiempo el metodismo estaba tomando una dirección diferente, vio que había preferencias por los ricos, las sillas se las daban a los que tenían la forma económica y dejaban de pie a los que no tenían cómo pagar esa, llegaron a cobrar los asientos. ¿Cómo la ven? Ustedes vieron la lección, leyeron la parte de Titus Roberts, ¿cierto? Que este hombre le incomodó eso, Sí, pero no a manera divisoria, sino porque necesitaba que un cambio se diera, ¿cierto? Y entre las cosas que hizo Titus Roberts, que no están en la lección, pero que están, si ustedes buscan acerca de este hombre, promovió que la esclavitud fuera abolida, porque en esos tiempos todavía la llevaban a cabo. Entonces, él dignificó a las personas en esa parte. Apoyó la justicia económica, otra cosa que hizo, abogar por las mujeres, porque si de pronto hombres como estos no se levantan, quizás todavía estuviéramos relegadas nosotras, no podríamos tener una participación activa como mujeres que somos. Él participó en esto de abogar esa defensa para nosotros, de ayudarnos a que tuviéramos esa igualdad. Apoyó la prohibición del alcohol, estableció misiones y reuniones de campamento. Ese hombre fue activo, pero ¿por qué? Porque dependía en la oración de Dios, se dejaba dirigir del Señor en todo lo que hacía. Y otra cosa que hizo, entre todo lo que hizo, establecer escuelas de labor manual basadas en artes liberales, y se convirtió en la institución Roberts Wesleyan, entre tantas cosas que hizo Titus Roberts. Otra cosa, vemos a través de la historia hombres grandes que hicieron y dejaron huella, que no solamente se quedaron en buenas intenciones, ¿cierto? Ahora vamos a mirar esta pregunta. Esta pregunta, ¿cuál crees que debería ser la misión de hoy día en la iglesia
de acuerdo a lo que leíste en el módulo, y voy a copiarles un enlace porque quiero que entren a internet en la página de Menti y allí vamos a responder esta pregunta. Ustedes copian el enlace que les voy a poner en el grupo, ¿ok? Lo van a copiar y lo van a poner en el buscador de en Google. En Google, en el buscador, lo van a copiar y lo van a pegar. Listo, entonces me van a pegar este enlace. Ya se los voy a pasar. Y con este enlace me van a responder a esta pregunta que está allí. Con este enlace van a entrar. A ver, yo lo llevo al grupo. Solamente le dan copiar y lo pegan en el buscador, ¿ok? Estamos allí. Copian el enlace y entran al buscador. Y hay una pregunta. ¿Y cuál crees que debería ser la misión hoy día de la iglesia? En una frase, lo pueden colocar solamente en una frase. Cópienlo y con ese enlace entran allí. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Ok, entonces van a copiar ese enlace y van a responder esa frase. ¿Cuál crees que debería ser la misión hoy día en la iglesia? Con una frase lo pueden responder. Allí va a aparecer en pantalla. Su respuesta va a aparecer allí. Y les invito a todos a que copien el enlace y den su respuesta. Apenas hay una sola. Extender el reino de Dios. Esteban, María, no sé si ya respondieron, Marianela, la pastora Leila, Manuel. Copian el enlace y lo pegan en el buscador. Y allí les da la entrada para responder. ¿Cuál crees que debería ser la misión hoy día de la iglesia? Esa que está ahí es nuestra respuesta. Ah, ok. Bueno, alguien más que se anime a participar. Manuel, Marianela, copias el enlace que pasé por el grupo y lo pones en el buscador. Adriana, eh, este portal o este sitio se llama menti.com, Mentimeter. Hermanos, copiaron el enlace, está en el grupo. Se van al buscador, como cuando uno va a hacer una consulta por internet, y le dan pegar. ¿Les ha quedado difícil hacerlo, hermanos? No han podido. No, pastora, ya lo estoy haciendo. Ok, No, copia, no, copia no todo. no deja escribir mucho, Ahí solamente. escribió extender el evangelio. Ok, muy bien. Esa es una misión hoy día aparte de la iglesia. Muy bien, llevar la palabra de Dios, excelente. ¿Alguien más que pueda poner otra respuesta? Hermana, la que aparece ahí como Salomé es mi nieta, es que yo no me sé meter, entonces ella me ayudó a meterme ahí. Problema, conocer el reino de Dios. Muy bien. ¿Qué crees que debería ser la misión hoy día? ¿Que debería ser la misión hoy día? ¿Cuál crees que debería ser la misión hoy día de la iglesia? Es la pregunta, correcta. Bueno, los que de pronto no pudieron, no sé quién no pudo entrar. Con esta herramienta nos vamos a ir familiarizando para que la vayan aprendiendo a utilizar, porque por aquí podemos hacer preguntas. Continuar la misión. Así es. Llevar el mensaje, extender el evangelio. Muy bien. Ok.
Bueno, gracias. Voy a tomarle un capture aquí para ponerlo en el grupo. Bien. ¿Les pareció muy complicado el uso de la herramienta? Es Muy chévere. No, pastora, no. solamente Sino copiar que el... creo que no deja escribir mucho, ¿cierto? No, es solamente una frase dentro del... Ah, sí, Eso, solamente. solamente dejo escribir una frase, ya la comparto por el grupo. Bueno, y sus respuestas son de gran importancia, ¿cierto? ¿Cómo crees tú que impactaría, ¿cierto? Que la iglesia debe cumplir hoy esa misión. Y vemos que una del llamado urgente es, de parte nuestra, hacer esos embajadores, a llevar esa palabra. Y aquí encontramos también una respuesta importante, que la misión, ¿quién es el encargado de esa misión? La misma iglesia. La misma iglesia es la que se encarga de extender ese reino del Señor aquí en la tierra y ahora, en este tiempo, no que para mañana, que para pasado mañana, que no, todavía no me siento bien. No, es aquí y ahora que el Señor nos ha llamado a esta gran verdad. Ahora, hay otra pregunta que también copien el mismo enlace, ahí está, le dan abajo en la siguiente pregunta, medios por lo que se expandió rápidamente el evangelio. Medios por los que se expandió rápidamente el evangelio. Y con ese mismo enlace van a entrar abajo en la parte que dice siguiente, responden esta siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron los medios por los que usted cree que se ha expandido rápidamente, que hoy día podemos expandir rápidamente la palabra de Dios? Dice acá, nombra algunos medios por los cuales se ha expandido el evangelio hoy día y que han sido muy efectivos. Entran nuevamente con el enlace. ¿Están allí? La segunda diapositiva. Le ¿Cuál dicen debe? abajo Me dio la misma, ¿cuál debería abajo ser la le dice misma? siguiente, es abajo, en la parte de abajo dice siguiente y dice nombra algunos medios por los cuales se ha expandido el evangelio hoy día. Dice siguiente. En la parte de abajo siguiente, le dicen ahí. Y ahí pueden responder, tienen dos opciones para responder, dos opciones que consideran ustedes han sido vitales para expandir hoy día el evangelio, que han sido efectivas. Solamente Hola. No encuentro la opción. en la parte de abajo La del del siguiente. link, pegan el link nuevamente y Parte abajo. abajo del link. El enlace que les mandé en el grupo lo vuelven a pegar y entran a la segunda pregunta. En la parte de abajo está. Hola. Hola. Qué pena que me sale y sé que por favor espera a que el presentador muestre la siguiente diapositiva. No sé, la debe mostrar abajo. En la parte de abajo le dice siguiente. No, acá. ¿Qué dice en la parte de abajo? No, pastora, no dice. Dice en inglés, dice crean your one, pero no dice abajo. Eso Y sale, no eso dice sale. nada. Y hay una manito, ok, no. Ajá, no sale el siguiente. No sale el siguiente. No. No. Ok, bueno, vamos a dejarlo así entonces. Coloquémoslo en el grupo, si de pronto les queda muy complicado de... En el grupo podemos colocar. La aplicación está muy fácil, está chévere, pero lo malo es que no dan. No, coloquémoslo en el grupo. De pronto fue que no se vio algo allí, entonces por el chat lo podemos colocar. Sí, mejor en el grupo. En medios, pero vamos a ir familiarizándonos con esta herramienta
que de pronto al principio no nos quede fácil, pero que nos va a ser de gran utilidad para responder preguntas al instante, ¿ok? ¿Qué medios consideras tú que has servido para expandir el evangelio hoy día? Porque recordemos que en los tiempos, a través del tiempo, y vimos en la lección que los medios que ha usado el Señor, que han usado, que han sido usados por la comunidad, por la humanidad, han sido por los agentes, como los apóstoles, grandes hombres de la fe. Podemos ver ahí en la lectura del módulo aparecen varias opciones de por qué se ha expandido, qué medios ha usado el Señor, qué agentes ha tenido en cuenta, maestros, laicos, viajeros no voluntarios, este me encanta, viajeros no voluntarios, personas que cuando llegan al Evangelio no se imaginan que Dios las va a usar y que las mueve del lugar para llevar la palabra, ¿cierto? Mártires también vemos a través de la historia que usó el Señor. Esos fueron varios de los agentes. Otros agentes que utilizó el Señor por la forma y actitud de comunicar el Evangelio. Y lo vemos en la página 25, la organización sencilla pero efectiva de llevar la palabra. Esa capacidad de ajustarse a las culturas, que no siempre es como yo vivo en mi cultura, sino que hay otras culturas que son diferentes y me ajusto a esa necesidad de ellos, ¿cierto? Ese deseo ferviente de modelar a Cristo, esa generosidad de los creyentes hacia los pueblos, ese sentido de ayuda. Ahora, otro punto que ha sido un medio para utilizar, para que se expanda el evangelio, la firmeza de la fe. Esa firmeza de la fe que nosotros vamos a tener en esa insistencia es lo que va a hacer que muchos lleguen y conozcan de la palabra del Señor, ¿cierto? Entonces, no sé, Ivonne, si me puedas leer lo que colocaron los hermanos como herramientas que Dios ha usado para expandir el evangelio hoy día. Me lo puedas leer en el chat, que de pronto aquí no lo veo en el momento. En el chat dice el internet, misioneros y reuniones virtuales. Exactamente, podemos usar el internet muy bien para poder llevar la palabra de Dios de una manera útil para llegar a otros. Otra forma que puede ser, como les dije, cuando yo no tengo ni idea de que Dios me va a usar por ejemplo, las personas de Venezuela, muchos han migrado hacia Colombia, ¿cierto? Y son personas talentosas y finalmente a muchos Dios los ha usado para hablar aquí y levantar un ministerio. El caso del pastor Josué, que la hermana Ivonne lo distingue, ¿cierto? Un hombre que estaba en Venezuela y que Dios lo trajo, lo entresacó y miren todo lo que Dios está haciendo a través de este varón. Y así muchas personas Dios las usa para llevar su palabra, ¿cierto? Entonces, necesitamos un movimiento de renovación. Hemos visto a través de la lectura grandes movimientos de renovación, esos avivamientos. Ustedes leyeron en la lección que Dios permitió grandes avivamientos, pero que ¿cómo se logra un avivamiento? Cuando hay alguien dispuesto para que el Señor haga algo. Si yo tengo esa disposición en mi corazón, se necesita un corazón dispuesto para levantar un avivamiento. Ese avivamiento que hubo en la calle Azusa, que duró años, ese avivamiento duró muchos años y que logró impactar de muchas maneras a nivel mundial, ¿cierto? Y miren que precisamente en el año 2023, en el 2023 vimos un movimiento de renovación, un avivamiento en la Universidad de Asbury, ¿cierto? Los jóvenes empezaron allí, vieron esa necesidad de Dios, empezaron con esa adoración y vemos la historia de ese avivamiento del año pasado precisamente. No sé si estuvieron ustedes en esas noticias, las vieron del avivamiento que hubo en Asbury. Alguien que pueda hacer una participación al respecto. Me imagino que esa noticia llegó también, ese movimiento de renovación. Ahora la pregunta es, ¿por qué crees que ha habido la necesidad de estos movimientos hoy día? ¿Por qué creen ustedes que son necesarios estos movimientos, estos avivamientos? ¿Por qué se necesitan para que siga creciendo la palabra del Evangelio a nivel mundial, a nivel de nuestra comunidad? No tenemos que irnos a nivel mundial, de nuestra comunidad, un avivamiento, una iglesia usada por Dios a través de
de la palabra, y no solamente por la palabra, que Dios la use en milagros, también eso trae la atención de muchas personas, pero se necesita de un avivamiento que inicia conmigo mismo. Primeramente yo me dispongo a ese altar personal para que el Señor empiece a usarme y que use toda la iglesia, ¿cierto? Eso atrae a muchos, porque no solamente es suficiente con hablar, se necesita también que haya un avivamiento, que se manifieste con los milagros, que se manifieste con el uso de los dones en la congregación, ¿cierto? Y eso hace ruido a nivel de mi comunidad. Quisiera escuchar dos participaciones al respecto. ¿Por qué crees que ha habido la necesidad de que se den estos movimientos? Adriana, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Por qué crees que ha habido la necesidad a través del tiempo de que hayan grandes avivamientos, grandes movimientos donde se ve la presencia de milagros y todo lo que podemos ver a través de la historia con estos grandes avivamientos? Porque, o sea, lo que usted dijo, ¿no? Eso llama la atención y es lo que, o sea, en sí el ser humano está esperando ver algo diferente, algo sobrenatural, la intervención, por ejemplo, se ve la intervención divina, se ve que es algo que va más allá de lo humano. Entonces, las personas, entonces, claro, las personas se sienten atraídas y por ahí empiezan, ¿no? Esas preguntas y a esas necesidades que tienen de que hay una solución, de que no es solamente un hablar, sino que hay la evidencia Así del es, mover de Dios. Ujú. totalmente de acuerdo. Ivonne, luego Esteban, María y Marianela. Adelante. Bueno, yo pienso que, ¿por qué necesitamos un movimiento? Porque la iglesia necesita un movimiento. Pienso que la iglesia del siglo XXI necesita esa renovación del espíritu. Cuando hay una renovación espiritual, las cosas cambian. Ahorita yo me cuestionaba mucho en lo personal. Sandra nos colocaba a una pregunta, ¿cómo ves tu comunidad? Mm, Yo no sé si a ustedes le han pasado, pero a mí me pasa muchas veces, y es que uno muchas veces ve las cosas desde el fondo de uno, no desde el fondo de Dios. Entonces uno así muchas es. veces sí, vemos una comunidad indiferente, vemos una comunidad insensible, insegura, incrédula, pero ¿no será que eso realmente somos nosotros? Y es como la invitación en lo personal que Dios me hacía, o sea, Ivonne, tienes que ver con mis ojos, tienes que sentir con mi corazón para Así poder es. ver las cosas desde mi punto de vista, ¿cierto? Entonces pienso que la iglesia del siglo XXI necesita, y creo que el libro lo enmarcaba mucho, de la renovación de que la iglesia necesita a través del Espíritu Santo. Y también, precisamente me hacía dos preguntas, o sea, y quiero que también, si es en el caso de cada uno de nosotros, dice, hemos permitido que el Espíritu Santo, pues cuando terminé de hacer la lectura, hemos permitido que el Espíritu Santo dirija la iglesia. ¿Y quién gobierna la iglesia? Entonces es como llevarlo, bueno, Señor, o sea, ¿quién realmente está gobernando la iglesia? ¿Quién, nosotros, si hemos permitido que el Espíritu Santo dirija la iglesia? Y eso tiene que ver no tanto con los de afuera, sino con los de adentro, que somos cada uno de nosotros, ¿cierto? Si nosotros Total, permitimos que Él nos dirija, pues lógicamente vamos a permitir lo demás, pero pienso que lo esencial es una renovación del espíritu para la así es. iglesia y más en este tiempo. Mire, hermanos, gracias, Ivonne. Nada de lo que nos pasa por pasar. Muchas veces sí es porque nosotros Muy cometemos la bien. imprudencia, pero aún eso Dios lo usa para bien. Y uno en medio del proceso no entiende lo que Dios está haciendo muchas veces y se amarga uno, se llena uno de interrogantes, pero uno no se pone a pensar el por qué Dios está permitiendo eso en mi vida y qué va a hacer conmigo más adelante para ayudar a otros a través de ese proceso que estoy viviendo. Si ustedes leyeron en la lección, me imagino que sí. A mí una de las cosas que me gustó mucho fue la lección de San Patricio. Esa parte donde un hombre que lo tiene todo, lo venden como esclavo y tiene semejante experiencia y tiene una lección de vida aparte de Dios para él. O sea, esa lección tan grande que le queda de todas esas vivencias que teniéndolo todo lo llevan a vivir
en un contexto donde no está acostumbrado. Y eso le enseña a ver la vida desde otra perspectiva. A nosotros los procesos nos llevan a ser más misericordiosos, nos llevan a comprender más a aquel que está necesitando, ¿cierto? Y cuando tú vives un proceso en tu vida, cuando tú estás pasando por algo es porque quizás Dios te quiere usar en esa situación para aconsejar a otros más adelante. Quiere usar tu misma vida, ser testigo de eso, de a través de esa experiencia poder hablarle a otro. Mira, el Señor restauró mi hogar, el Señor me sanó de esta enfermedad. ¿Y cómo puedo yo hablar de una enfermedad si no la he pasado? ¿Con qué autoridad hablo yo si no he vivido una sanidad, no he experimentado una sanidad económica, no he experimentado una restauración en mi hogar? Todas esas cosas que nos ocurren, así como lo que le pasó a San Patricio, Dios las usa para bien, para ser misericordiosos con aquellos que no entienden o que no han visto esa luz de Cristo hoy día, ¿cierto? Entonces, tristemente no entendemos lo que Dios hace, que participa con nosotros en esa restauración. Él quiere que no miremos que tenemos un Dios que nos está pegando todos los días, a quién le manda un cáncer hoy, a quién le manda un desempleo, sino que Dios a través del proceso nos enseña para poder hablarle a otros, con ese conocimiento de causa, con esa autoridad, ¿cierto? Porque yo hablo con autoridad de lo que yo he pasado y he vivido. Y eso tiene que impactar un corazón acompañado y bañado con la oración y con la guía del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo entiendo que esa formación de parte de Dios hacia mí es una transformación gradual que va de menos a más, que el proceso que está utilizando en mi vida no es porque Él quiera hacerme daño, no es porque tengo un Dios juzgador, sino porque muchas veces yo cometo la infracción, ¿cierto? Otras veces es porque el Señor me lleva a ese proceso, pero aún así mis infracciones las usa Él para enseñarme algo, porque me ama, porque quiere que entienda que es algo que Él está, esa buena obra la inició en mí y la va a llevar hasta el final, y ese crecimiento hasta alcanzar la estatura de Cristo es un proceso que lo voy a vivir aquí en la tierra, y que acompañado de ese proceso yo debo llevarle a otros esa buena nueva. Hey, Dios transformó mi vida de esta manera y yo sé que lo va a hacer contigo, ¿cierto? Y no necesitamos ser los super teólogos para contarle a alguien de lo que Dios ha hecho en mi vida. Herramientas como el DMD me ayudan y me ayudan a hacer la tarea mucho mejor, a ser más intencional, pero que todo depende de lo que yo busco en oración, de la dependencia del Espíritu Santo. Porque las herramientas son maravillosas y son muy útiles, pero si yo no voy a la presencia de Dios, si yo no llevo en oración a esas personas que Dios me está permitiendo ir allá, entonces va a ser solamente un activismo. No puede haber ahí un avivamiento. Tiene que haber un avivamiento cuando dependo de Dios en todo lo que hago, aún haciendo las casas de paz, aún yendo allá a compartir y a hablarle a otros del amor de Dios, ¿cierto? Entonces, en todo lo que hacemos tiene un florecimiento en el Señor cuando nosotros nos añadimos a esa voluntad de Dios. ¿Cuántos piensan? Muchas veces nosotros hemos a ojo dicho, yo quiero abrir una casa de paz en el barrio tal, pero no lo llevo a la presencia de Dios. Señor, ¿tú quieres que vaya allá? Señor, llévame y muéstrame a dónde quieres que lleve tu palabra, ¿cierto? Cuando el Señor sabe dónde es que debemos ir, eso va a tener un florecimiento, va a tener un acogimiento, pero a veces cuando no contamos con Él y vamos a nuestro parecer, no vemos ese resultado en las casas de paz, no vemos ese resultado que queremos ver. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos en nuestras fuerzas y no vamos a la presencia de Dios para hacer esa obra, que estamos trabajando para Él, pero que todo va dependiendo siempre de Dios, dependiendo siempre, mi dependencia debe ser de Dios siempre, para poder hacer evangelismo, para poder ir a las casas de paz, para todo lo que haga, incluso para manejarme en mi propia vida, ¿cierto? En todo debo depender de Dios. Ahora quiero mostrarles un video para ir finalizando y vamos a meditar en este video finalmente, ¿ok? Voy a mostrarles un video que nos genera una conciencia. Ya vimos este primero de la justicia de Dios. Ahora vamos a ver este segundo video. Permítanme lo busco. Ya para finalizar la clase de hoy. Y es una conciencia que a través de este ejercicio debemos tener y llevarnos en esta clase de hoy. Y a través de todo este módulo.
Ya estoy entrando para compartírselos. Vamos a prestarle atención a este video. Se llama oportunidades. ¿Qué tantas oportunidades tienes tú como hijo de Dios? Y lo vamos a ver a través de este corto video, ¿ok? Me dicen si lo escuchan. Presta mucha atención a este experimento social, ya que te dejará una de las mejores lecciones de vida para vivir en una sociedad más próspera y justa para todos. La dinámica trata de que estas personas que están aquí sentadas se les darán unas pelotas, las cuales tienen que encestar en esta cubeta que está hasta el frente, y por cada una que encesten se les darán 5 pesos. Como podrás ver, la persona que está hasta adelante tiene más probabilidades de encestar que la persona que se encuentra hasta atrás. Además, la persona que está hasta adelante se le iban a dar pelotas ilimitadas. También se le dijo que puede levantarse y hacer lo que ella quiera dentro de este juego. A la segunda persona se le dieron solo 3 pelotas. A la tercera persona se le dieron solo 2 pelotas y además se le vendaron los ojos. A la cuarta persona se le dieron 2 pelotas y además se le taparon las orejas para que así no pudiera escuchar las instrucciones que yo le iba a dar más adelante. La quinta persona tenía las instrucciones de que no podía usar las manos para encestar. Y la última persona simplemente no se le dieron pelotas. Como puedes ver en este juego, no todos tienen las mismas oportunidades y no es igual de justo para todos. Conforme fue pasando el juego, claramente la persona que estaba hasta adelante encestó todas las pelotas y se llevó 120 pesos. La segunda persona solo anotó 2 pelotas. La siguiente persona, como no podía ver, pues claramente no pudo encestar ni una sola pelota. La cuarta persona yo le di las instrucciones de que podía pararse, acercarse a la cubeta y encestar, pero como no me escuchaba, nunca entendió las instrucciones. La quinta persona, por más que intentó y hizo su mejor esfuerzo, pues para ella fue imposible que encestara sin usar sus manos. La otra persona, que es la última, pues simplemente fue invisible como si no hubiera jugado. Al terminar el juego les expliqué de qué trataba todo esto. Esta es una simulación de la vida. Simplemente hay algunas personas que a veces la vida los puso hasta adelante y otros que están hasta atrás. La chica que está hasta adelante representa a una persona que nació dentro de una familia económicamente muy bien acomodada, que por lo mismo va a tener muchas más facilidades. La segunda persona representa a una clase media, la cual va a tener facilidades pero no tanto como la persona que se encuentra delante de ella. La tercera persona representa a una persona con discapacidad visual. La cuarta persona representa a una persona con una discapacidad auditiva. Tristemente, como no pudo escuchar las instrucciones, no pudo llegar a encestar ninguna pelota. La quinta persona representa a una persona con una discapacidad motriz. Y la sexta persona representa a una persona que nació en situación de calle. Puedes llamarlo suerte, destino o como tú prefieras, pero al igual que en este juego, así pasa en la vida. Hay gente que simplemente nace con muchas más oportunidades que otras. Y no quiere decir que la persona que está hasta adelante sea mejor o peor que la persona que está hasta atrás. Simplemente les tocaron circunstancias distintas. Recuerda que al inicio de este experimento le mencioné a la persona que estaba hasta adelante que podía pararse, ir, venir y hacer lo que quisiera, ya que tenía más oportunidades que todos. Este experimento lo realizamos durante varios minutos con distintas personas y solo a una se le ocurrió hacer lo que verán a continuación. Al ver que tenía más beneficios, decidió usarlos en pro de los demás. Empezó ayudando al de atrás de él. Después tomó una de las pelotas de la persona invidente y la encestó por ella. Se acercó con el chico que no oía nada, le facilitó mucho a la persona que no podía usar sus brazos y le dio pelotas al que no tenía. Imagina qué diferente sería el país si desde chicos se nos enseñara a pensar por un momento en los demás y no solo en nosotros mismos. ¿Cuántas posibilidades y oportunidades podríamos crear para la gente que nació con menos oportunidades que nosotros? ¿Qué tal? ¿Qué tal les pareció el video? Excelente video, excelente. Llevándolo a lo espiritual, llevémoslo a lo espiritual, llevémoslo a que nosotros estamos en esa silla de adelante
Nosotros somos los que estamos en la silla de adelante porque conocemos la palabra de Dios, recibimos sus buenas nuevas de salvación. Hemos visto su gloria, hemos visto su amor y estamos sentados adelante con tantas oportunidades. Tremendo lo que Dios hace. No nos interesa muchas veces los que están allá afuera, ¿cierto? A mí me mueve mucho el corazón eso porque uno es muy egoísta. Por lo general, siempre nos preocupamos por lo que nos está pasando a nosotros, pero muy pocas veces por lo que puede pasar a otra persona. Y el hacer evangelismo nos sensibiliza porque nos lleva a esos barrios donde hay gente que está mucho más mal que nosotros. Nosotros hemos visto en esos barrios como donde estamos llegando, eh, gente que crecen con una mentalidad tan triste, o sea, que solamente piensan que llega alguien allá es porque les va a dar cosas, pero no quieren escuchar la palabra de Dios y están sufriendo allá y ven al evangelio como, ay, vienen a traerme más cosas, ropa, situaciones así físicas, ¿cierto? Y a todo el que llega allá lo ven como esa oportunidad de algo que le van a dar, pero no miran que hay un Dios que puede solucionar sus vidas. Y así, y nosotros de este otro lado tenemos una indiferencia por las cosas. De alguna manera vamos a la iglesia, recibimos tanta bendición de Dios, pero somos esos que están sentados allá adelante, tirando las pelotas, tirando todo, repartiendo todas esas bendiciones, pero atrás de nosotros, detrás, hay mucha gente que no ha conocido el amor de Dios, que por ignorancia ven el evangelio como una religión, ven el evangelio como algo allá que es de gente fanática y que no hay un cambio para sus vidas, no hay una oportunidad, porque tienen una forma distorsionada de ver lo que es Cristo, lo que es la iglesia como tal y lo que puede hacer en sus vidas. Entonces, a mí este video me ministra mucho porque nosotros somos esos de la silla de adelante. Adelante, pastora. Tiene cerrado el audio. Sí, ya. Wow, me impactó ese video. Creo que si uno no aprende con estas enseñanzas, ¿verdad? De que a veces tenemos tantas oportunidades y las ponemos para nosotros. Y nos olvidamos que detrás de nosotros hay tanta gente esperando que alguien sea sensible, que alguien diga, yo te ayudo, ven, tú puedes, no importa en dónde estés o no importa eh, qué tanto sepas o qué tantas limitaciones tengas, qué tantas oportunidades tengas, o de pronto yo soy la persona que puede decirle, ven, mira, yo voy a hablar con ese jefe que te va a dar ese trabajo porque esa persona por sí sola nunca jamás lo va a hacer, o mira, yo te vengo a buscar, yo te llevo porque de pronto no tiene para un vehículo, no tiene para coger una moto, porque si coge la moto no come, entonces prefiere comer y no ir a la iglesia. Y a veces Dios nos regala vehículos, nos regala cosas y a veces es mío y tú no puedes entrar ahí, tú no puedes tener eso, lúchalo así como yo lo luché. Y a veces nos volvemos egoístas nosotros, los del pueblo de Dios, y cada quien sálvese como pueda y wow, me impactó bastante y es que es una cruda pero dura realidad, que de pronto solamente de pronto decir, no, pero es que no conoce al Señor, no, pero sí conoce al Señor, sí lo conoce. El problema es que de pronto, como lo que yo siempre digo, es que a veces el amor no nos alcanza, realmente el amor no nos alcanza para evidenciar que los que están a mi alrededor, de pronto hasta en mi propia casa, solamente necesitan de nosotros de las habilidades y de las cosas que Dios nos ha entregado a nosotros. Así es, totalmente de acuerdo. Mucha gente afuera tiene una idea distorsionada de lo que es el Evangelio, de lo que es Cristo. Piensan que es una religión, que es solamente fanatismo, pero no saben el privilegio tan grande que es conocer a Jesús. Pero ¿cómo lo llevamos a conocer? ¿Cómo llevamos, como hizo ese último muchacho, que llevó esas pelotas y le ayudó, tuvo un corazón de misericordia? Ahí lo que vemos es misericordia, misericordia, porque estaban pagando por encestar las pelotas. Estaban pagando 5 pesos, dice ahí el video.
Y él no pensó solamente en él pensó en los de atrás. Pero mire que las estadísticas muestran que una gran mayoría no actuó como actuó ese muchacho. Como en los 10 leprosos, solamente uno se regresó a dar las gracias, ¿cierto? Las estadísticas nos muestran que somos la mayoría, tendemos a ser como las primeras personas que no se levantaron de esa silla. La gran mayoría, pero que el Espíritu Santo, en la medida que le conozcamos más al Señor, en la medida que lo amemos más a Él, yo creo que se debe levantar una conciencia de misericordia en nosotros para hacer esa obra y que nos urja hacerla, ¿cierto? Y qué bonito, porque es una reflexión que toca, a mí me toca, siempre que lo he visto me ha tocado ese video, es muy diciente y ahí está en la plataforma, se lo voy a compartir para que lo puedan descargar, puedan tener. Eh, Les voy a compartir los dos videos, las diapositivas, la clase de hoy para los que de pronto no pudieron estar. Y la actividad número 3, pues ya la pondré este domingo, o sí, el domingo la voy a colocar. Entonces, por favor, les pido que activen sus cámaras para tomar la foto de rigor del día de hoy, si son tan amables. Y con eso ya quedamos despedidos en esta clase número 3, lección número 2. Pero sí, es un video que, mejor dicho, si no nos llama conciencia este video. Bueno, entonces por favor, Ivonne, Leila, activan un momentico sus cámaras y tomo el captura. Esteban y María, no sé si puedan también activar sus cámaras. Ivonne, no sé si me escuchas. Esteban, María. Sí, señora, sí. Podemos un momentico activar las cámaras. Voy a ponerlo en galería. ¿Ok? Eso. Vamos a... ¿Y María está por ahí? Para que salgan los dos. Eso. Bueno, 1, 2. María, córrete un poco más. Muy bien. Para que vean que estamos trabajando. Mis hermanos, los quiero mucho en el amor de Cristo. Por favor, los que no se han puesto al día, vamos a dejar aquí de grabar. Los que no se han puesto al día, pónganse al día con las actividades. Les invito, les animo que lo hagan. Vamos a estar contactando a Ivonne esta semana. Me pondré en contacto contigo para que averigüemos a los que no se han conectado qué ha pasado, ¿sí? Y bueno, Dios les bendiga. Feliz fin de semana. Sigan, por favor, leyendo este módulo, que más que un módulo es una invitación de parte de Dios para amarlo más, para conocerlo más y para poder bendecir a otros, ¿cierto? Más que llenar una tarea, más que ver un módulo, es crear una conciencia, una manera diferente de reflejar el amor de Dios hacia nuestro prójimo. Un abrazo, bendiciones.